La conservación de los alimentos nace de la necesidad de mantenerlos en buen estado. De esta manera surgieron técnicas de conservación sin mucha ciencia. Mas en la actualidad sabemos que los principios de conservación de alimentos se fundamentan en la eliminación total o parcial de alguna de las acciones que provoca su deterioro y pérdida de calidad. Los objetivos de la conservación de alimentos son mantener el alimento en condiciones favorables, obstaculizar el crecimiento microbiano, destruir los microorganismos, desactivar las enzimas y prevenir daños. Los efectos que ejercen los tratamientos de conservación se dividen en microbiostáticos, son aquellos que solo inhiben el crecimiento, por ejemplo la refrigeración. También están los microbicidas, que son aquellos que matan en su totalidad a las células. Cuando las células bacterianas son inhibidas, no son capaces de formar colonias, pero una vez que hayan pasado el efecto de tratamiento, estas son capaces de crecer y multiplicarse, causando la degradación del alimento. ¿Sabías que los conservadores químicos son aquellos que se adicionan a los alimentos para evitar que se deterioren y así prolongar su vida de anaquel? En cambio, los aditivos son sustancias que se añaden al alimento en el proceso de envasado o almacenamiento, con el fin de conservar las características organolépticas del mismo o mejorarlas. Por tanto, debemos saber cómo funcionan los conservadores, los cuales pueden actuar de varias maneras. Estas son inhibiendo los intercambios de la membrana celular, frenando la actividad enzimática, evitando la oxidación, manteniendo inocuo el alimento o preservando sus características organolépticas. Recuerda que los aditivos no mejoran la calidad microbiológica del alimento, sino que solo conservan sus características iniciales. La eficiencia con la que actúa el conservador se debe a varias características como el modo de acción, tipos de microorganismos presentes en el alimento, la temperatura, momento o paso en el cual se agrega el conservador y las propiedades físicas y químicas del alimento. Algunos conservadores que son empleados en la industria de los alimentos pueden ser los ácidos orgánicos y sus sales. Se pueden adicionar a los alimentos o producirse en los mismos. La forma activa del ácido orgánico en su molécula completa sin ionizar. Algunos ejemplos son: el ácido propiónico se utiliza como fungistático, por ejemplo, en las tortillas de harina empacadas. Este ácido es producido en el queso suizo de manera natural. Actúa sobre las levaduras y bacterias gram negativas y es susceptible al pH, pues solo actúa entre un pH de 5 a 6. Las sales de este ácido son sodio, potasio y calcio. Ácido sórbico. Actúa contra levaduras, hongos y algunas bacterias. Es de especial interés porque actúa contra especies de Clostridium y Bacillus. Un ejemplo de su uso es en las salchichas. La dosis utilizada puede ser menor al agregar nitritos en las carnes curadas, haciéndolas más resistentes a pHs ácidos. Las sales de este ácido son calcio, sodio y potasio. Ácido benzoico. Se presenta de forma natural en algunos alimentos, como las ciruelas, la canela, el durazno, los arándanos, el clavo y las frambuesas. Actúa mejor en los pHs ácidos, de 2.5 a 4. Sus sales son de sodio. Ácido acético. Es utilizado en alimentos no solo como conservador, sino también para acidificar el medio, a unas concentraciones de 1 al 2%. Inhibe la flora total del alimento y al 0.1% actúa contra microorganismos patógenos y esporulados. Un ejemplo de su aplicación es en el procesamiento de aves, pues se utiliza en el agua de escaldado a una concentración del 1% para inactivar los agentes patógenos. Otros conservadores que podemos mencionar son el óxido de etileno y propileno. Son gases esterilizantes ampliamente utilizados para fumigar almacenes, envasar alimentos, así como en frutas y especies desecadas. El óxido de etileno actúa sobre todo tipo de microorganismos, mientras que el óxido de propileno actúa sobre casi todos. El uso de estos dos gases se encuentra limitado a cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, el óxido de etileno solo se puede utilizar en los envases de ciruelas secas y frutas glaseadas y para fumigar cocos. También se encuentran los sulfitos. Se utilizan en la elaboración de vinos para reducir la flora del mosto y sanitizar el equipo. Actúan sobre pHs bajos y reducen los enlaces disulfuro y los mecanismos respiratorios de los microorganismos, además de impedir la modificación de origen enzimático y de color. Actúan contra hongos, levaduras, bacterias e insectos. Se emplean también en frutas y hortalizas deshidratadas. Otro ejemplo es el azúcar y la sal. Cuentan con un efecto conservador debido a la presión osmótica que ejercen y a la deshidratación, pues reducen la actividad acuosa en los alimentos. Dentro de los principales métodos de conservación físicos tenemos la conservación en frío, estos son la refrigeración, congelación y ultracongelación. La conservación por calor, que es la pasteurización, donde se elevan los niveles de calor. La esterilización, donde se encuentra libre de cualquier tipo de microorganismo.
la liofilización o la deshidratación mejor conocida y las radiaciones. Tipo o clase específico de conservador. Las conservas de atún no contienen más aditivo conservante que la sal. Tipo de reacción que se espera eliminar o disminuir por el agente físico o químico en el alimento. En este caso, los microorganismos aerobios, ya que esto puede ayudar a la disminución de putrefacción del alimento, porque una vez abierto el atún, se expone al cambio de temperatura y a que se echa a perder. Efectos secundarios en los alimentos. El exceso de consumo de atún en lata no es aconsejable debido al aporte de purinas que el organismo convierte en ácido úrico. Por lo tanto, el hecho de combinar atún en tu alimento del día, lo que estamos provocando es que haya un elevado consumo de sal en el alimento, lo cual daña al organismo. Efecto secundario en el ser humano. Lo malo del atún en lata, sobre todo cuando abusamos de él, es que al ser una conserva contiene gran cantidad de sodio, que a su vez arrastra agua y, como sabemos, esto eleva la tensión arterial, sobrecargando el sistema vascular, algo nada recomendado en personas hipertensas. El atún tiene dos conservadores muy importantes. Uno es el nitrito sódico o nitrato, que tiene como efecto, al combinarse fácilmente con las sustancias de los alimentos, generan peligrosas nitrosaminas, que son las sustancias potenciales cancerígenas, además que pueden desencadenar todo tipo de alergias. El segundo es el glutamato. Es muy común para potenciar el sabor para platos, alimentos o productos enlatados, como es el caso del atún. Uno de sus efectos en abuso pueden provocar intolerancias en personas sensibles. Cuando los alimentos son procesados, puede existir la baja calidad de valor nutricional de los alimentos, dejan de ser productos frescos y naturales, puede existir una contaminación cruzada, la reducción de bacterias o microorganismos causantes de enfermedades, existe más tiempo de vida de los alimentos y existe la variabilidad de alimentos.